En esta ocasión dialogaremos sobre las directrices de práctica clínica de la Sociedad Saudita de Cuidados Críticos sobre la prevención del tromboembolismo venoso en pacientes con traumatismo. Es bien sabido que a nivel global el trauma representa la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial, precedido inmediatamente por la sepsis y en primer lugar las enfermedades cardiovasculares. De hecho, el trauma causa el 9% de las muertes a nivel global y en Arabia Saudí es responsable del 22.6% de los años de vida potencial perdidos. Como habíamos descrito en otra conferencia, el trauma tiene un modelo de muerte tripartito. Esto significa que la muerte que se genera inmediatamente luego del trauma corresponde a lesiones incompatibles con la vida, una ruptura cardíaca, una lesión de grandes vasos, una decapitación, etcétera, etcétera. El segundo pico representa condiciones potencialmente salvables si se toman a tiempo las terapéuticas adecuadas. Por ejemplo, un taponamiento cardíaco, un hemotórax masivo, un neumotórax a tensión, etcétera, etcétera. Condiciones que si se intervienen a tiempo pueden salvar al paciente y, en caso contrario, condenarlo. Y el tercer pico corresponde a la mortalidad tardía, asociada a complicaciones relacionadas con el trauma, la falla multiorgánica, la sepsis, entre otras, son algunos ejemplos. La tromboprofilaxis contra la tromboembolia venosa es entonces una cuestión de gran importancia, debido a que evitarla durante la coagulopatía inducida por trauma se asocia con una mayor tasa de tromboembolia venosa. En otras palabras, un incremento en el riesgo de embolia pulmonar y de trombosis venosa profunda. Es así que el objetivo de esta guía es proporcionar recomendaciones basadas en la evidencia e identificar brechas de conocimiento para futuras prioridades de investigación. ¿Y cuáles son los usuarios objetivos? Médicos de cuidado intensivo, cirujanos, expertos en trombosis, radiólogos intervencionistas, farmacéuticos clínicos, enfermeras practicantes, fisioterapeutas y también formuladores de políticas. Sería maravilloso que los formuladores de políticas médicas a nivel nacional leyeran la literatura médica para poder estar empapados un poco sobre las novedades en el campo académico y dejen de pensar solamente en el aspecto monetario. Cerrando este lapso, vale la pena enunciar que estas recomendaciones se emitieron a partir de un panelista de 22 integrantes. Las directrices de la Sociedad Saudí seleccionaron entonces expertos en diferentes disciplinas asociadas al trauma. A partir de ello, construyeron este panel, el cual estaba constituido por especialistas en cuidados intensivos, medicina de emergencia, cirugía general, cirugía de trauma, neurocirugía, ortopedia, farmacia clínica, enfermería, radiología intervencionista, hematología, trombosis y, como no, metodología de la investigación. El grupo saudí se apoyó a su vez en el grupo GUIDE, que es una asociación que brinda apoyo para el desarrollo y la evaluación de directrices en cuidado intensivo. Y en efecto, el grupo GUIDE
dio apoyo metodológico, soporte bibliotecario y orientación estadística. Las directrices propuestas fueron revisadas por la Sociedad Escandinava de Anestesiología y Medicina Intensiva. Los autores reportaron conflictos de interés en el ámbito financiero, intelectual y personal, y en este orden de ideas no se permitieron conflictos de interés financieros directos con la industria farmacéutica. Esto es algo maravilloso. Usaron preguntas PAICO para poder emitir las recomendaciones, centrándose entonces en la población objetivo, en la intervención en cuestión, en el comparador y en los resultados u outcomes. Esta guía se fundamenta en 8 preguntas elementales. La primera es el momento de la profilaxis farmacológica contra tromboembolia venosa en pacientes que tengan lesiones no quirúrgicas a nivel de órganos sólidos, lesiones contundentes. La segunda es el momento de la profilaxis farmacológica en pacientes que tengan injuria cerebral traumática contundente aislada. El tercero es el momento de la profilaxis farmacológica en pacientes con trauma de columna contundente aislado o fractura de una vértebra o que tengan una injuria de cordón espinal. La cuarta es el tipo de profilaxis farmacológica, la dosis de profilaxis, la profilaxis mecánica, la vigilancia rutinaria con ultrasonido y finalmente la utilización de filtro de vena cava inferior. Los autores realizaron búsquedas, según reportan, desde el inicio de las bases de datos hasta el 19 de octubre del año 2021. Emplearon Medline, Embase y Cochrane. Utilizaron un enfoque GRADE para poder evaluar la calidad de la evidencia, y la calidad de la evidencia se clasificó como alta, moderada, baja o muy baja. Cuando tenían una recomendación fuerte, utilizaron el término recomendamos y emplearon el término sugerimos para las recomendaciones más débiles. En total se emitieron 12 recomendaciones. Entre ellas tenemos una recomendación fuerte que hace referencia a la utilización de profilaxis mecánica cuando no puede utilizarse profilaxis farmacológica. Empezamos con la primera pregunta. En adultos con lesiones sólidas no quirúrgicas a nivel hepático, esplénico o renal con bajo riesgo de sangrado, debería utilizarse profilaxis farmacológica temprana, definida como aquella que se da entre 24 a 48 horas, versus profilaxis farmacológica retrasada, aquella que se da por encima de 48 horas. En este momento vale la pena enunciar algo. En términos operativos, cuando hablemos de profilaxis farmacológica temprana, utilizamos como punto de corte 48, pero cuando estemos hablando de trauma cráneoencefálico, como veremos más adelante, nuestro punto de corte será 72 horas. En relación a esta pregunta, los autores sugieren iniciar la profilaxis farmacológica temprana. Es una recomendación débil con una evidencia de muy baja calidad. Sin embargo, esta recomendación no es válida en pacientes con alto riesgo de sangrado mayor, por ejemplo, aquellos que tienen lesiones sólidas de alto grado o que tienen un gran hemoperitoneo. Tampoco es válida en individuos con insuficiencia circulatoria o inestabilidad hemodinámica. Vale la pena mencionar que la mayoría de las lesiones sólidas no quirúrgicas suelen manejarse con técnicas mínimamente invasivas como la angioembolización o con manejo médico. Y en este orden de ideas, recuerdo una paciente que tuve la oportunidad de atender hace ya aproximadamente un año, una abuelita de 66 años, anticoagulada con warfarina,
tuvo un trauma contuso a nivel lumbar. No fue un trauma con una cinética de alto impacto particularmente. Ocurrió mientras estaba haciendo actividades de rutina en su hogar, estaba organizando la casita y tuvo un trauma contundente. La paciente ingresa con mucho dolor. Se le hace un barrido ecográfico. En el barrido ecográfico se evidencia que tenía un hematoma encapsulado a nivel renal. Se toman paraclínicos, se documenta que tenía un INR por encima de 10, por lo tanto se inicia manejo. En ese momento en la institución solo se disponía de plasma fresco congelado. Se inicia manejo, por fortuna a la abuelita le va bien y no llega a ser necesario la realización de una angioembolización. El manejo fue netamente médico. Un estudio retrospectivo que evaluó la tromboelastografía en 304 pacientes con lesiones sólidas de órganos encontró que el 13.8% de los pacientes se convertían a un estado hipercoagulable luego de que ocurran las primeras 48 horas. Y los autores, cuando realizaron esta guía de práctica clínica, describen 5 estudios realizados con 13.809 pacientes que examinaron la asociación entre el momento de la profilaxis farmacológica de la tromboembolia venosa y mostraron que había una reducción estadísticamente significativa cuando se iniciaba la profilaxis farmacológica temprana, de 0,49 con un índice de confianza que no supera la unidad. Sin embargo, es una evidencia de baja calidad. La siguiente pregunta es si en pacientes adultos con trauma craneoencefálico aislado contuso que tienen un bajo riesgo de progresión del sangrado, debería recomendarse profilaxis farmacológica temprana dentro de las 24 a 72 horas luego de la lesión, teniendo imágenes cerebrales estables que no muestren progresión del sangrado, versus la tromboprofilaxis farmacológica retrasada, definida como aquella que ocurre luego de 72 horas. En relación a esta incógnita, ellos sugieren la profilaxis farmacológica temprana. Es una recomendación débil con una evidencia de muy baja calidad. Sin embargo, esta recomendación no es aplicable en pacientes con riesgo elevado de progresión espontánea de hemorragia intracraneana o en pacientes con un empeoramiento del examen neurológico. ¿Qué es una lesión de bajo riesgo? Podemos traer a colación el protocolo de Parkland. El protocolo de Parkland definió bajo riesgo de progresión espontánea de una hemorragia intracraneal traumática como una hemorragia subdural o epidural menor de 8 milímetros, una contusión cerebral menor o igual a 2 centímetros, una hemorragia intraparenquimatosa menor de 8 milímetros, una hemorragia subaracnoidea localizada y no más de una contusión parenquimatosa por lóbulo. Debemos traer a colación el estudio DIP-1 que sugirió que la profilaxis farmacológica temprana reducía el riesgo de trombosis venosa en un 2.6%. También traigamos a colación que la tasa basal de progresión de una hemorragia intracraneana varía entre el 3 al 19%. Los autores, durante la realización de este estudio, no encontraron diferencias en cuanto a mortalidad cuando se comparaba la tromboprofilaxis temprana y tardía. Encontraron que se asociaba con un menor riesgo de trombosis venosa temprana y una posible reducción de la embolia pulmonar. Sin embargo, aunque el RR es de 0.83, miren que cuando vamos a ver el índice de confianza o el intervalo de confianza, estamos atravesando el valor de la unidad. ¿Cómo calculamos el volumen? El volumen se calcula con la fórmula de Herón,
también conocida como la fórmula del área del triángulo, que básicamente es A por B por C, la distancia longitudinal, vertical y diagonal dividido 2. En pantalla vemos a Herón de Alejandría, que vivió entre el 10 a.C. hasta el 70 después de Cristo aproximadamente. Fue un matemático, ingeniero, era griego y escribió algunos libros que posiblemente recuerden de la formación primaria, métrica y sobre la medida del círculo. La contribución más destacada de Herón fue precisamente esta fórmula, que permite calcular el área de un triángulo, y dicha fórmula es un fundamento de gran importancia dentro de la geometría euclidiana. La geometría euclidiana, como bien saben, se basa en los postulados de Euclides y permite estudiar las propiedades y también las relaciones de las figuras y los espacios, tanto de 2 como de 3 dimensiones. Vamos a los Forresplot luego de esta pausa. En pantalla vemos un metaanálisis realizado por los autores. Como se evidencia, no hay una asociación entre tromboprofilaxis farmacológica temprana y riesgo de progresión hacia una hemorragia intracraneana. Ustedes pueden ver que estamos cruzando la unidad. Lo mismo ocurre en cuanto a la tasa de intervenciones neuroquirúrgicas agudas por sangrado. Estamos cruzando la unidad. La siguiente pregunta es si en los pacientes con TEC contuso con alto riesgo de progresión hemorrágica se debería utilizar profilaxis farmacológica temprana versus tardía, siempre y cuando tengamos imágenes estables. Respondamos entonces qué es una lesión con alto riesgo de progresión hemorrágica. Básicamente, citando nuevamente al protocolo de Parkland, hacemos referencia a hemorragias subdurales o epidurales mayores o iguales a 8, contusión o hemorragia intraventricular mayor de 2 centímetros y más de una contusión por lóbulo cerebral. Originalmente también se había considerado a los pacientes que requerían intervenciones neuroquirúrgicas de emergencia. Vale la pena mencionar que cuando un paciente tiene algún tipo de alteración en el examen cognitivo o la imagen progresa luego de que se inicia la tromboprofilaxis, se debe suspender. Dando respuesta a esta pregunta, ellos sugieren comenzar la profilaxis farmacológica temprana, siempre y cuando tengamos una imagen cerebral estable, que no haya una progresión hemorrágica o que no haya deterioro neurológico. Es una recomendación débil con una evidencia de muy baja calidad, pero debemos conocerla. Inmediatamente nuestro paciente llegue a presentar deterioro, en caso de que ocurra, se debe suspender. De igual forma, la profilaxis farmacológica no puede iniciarse hasta que tengamos una imagen cerebral de seguimiento, por ejemplo una TAC o una resonancia magnética que no muestre progresión, que la imagen muestre que el sangrado es estable. Esta recomendación no es aplicable para todos los pacientes. Por ejemplo, sujetos con coagulopatía, con un INR mayor a 1.5, con tiempos de tromboplastina parcial mayor de 40 segundos o con recuentos de plaquetas menores a 100.000. Las guías que estamos presentando acá están alineadas con la opinión del NCS y el AAST, que son otras asociaciones. Los autores, cuando empezaron a realizar su revisión sistemática de la literatura y posteriormente sus metaanálisis, encontraron que había un menor riesgo de trombosis venosa profunda con la profilaxis farmacológica temprana, un menor riesgo de embolia pulmonar, lo cual es esperable, pero no habían beneficios en torno a la mortalidad, y lo más importante posiblemente fue que la profilaxis farmacológica temprana no se asoció con un mayor riesgo de progresión hacia una hemorragia intracraneal. Esto con un RR de 0.89, pero cuidado, estamos acá teniendo un intervalo de confianza de 0.58 a 1.37. Tampoco se asoció con una mayor tasa de intervenciones neuroquirúrgicas que estén vinculadas a la hemorragia. Sin embargo, todo esto
que acabo de mencionar es evidencia con una calidad muy baja. Continuamos con esta pregunta. ¿Se debería utilizar profilaxis farmacológica temprana en pacientes con TEC que requieren monitorización de la presión intracraneal, drenaje ventricular externo, craniotomía o craniectomía en las primeras 24 horas desde el procedimiento y con imágenes cerebrales estables? La respuesta sencilla es que no hay suficiente evidencia para poder dar una recomendación. Los autores de la guía creen que debería evitarse la profilaxis farmacológica temprana, esto hasta que la imagen cerebral de seguimiento esté estable y no muestre progresión. Si demuestra progresión, se debe usar profilaxis mecánica en caso de que no hayan contraindicaciones, y en algunas situaciones pues va a ser necesario que se utilice un filtro de vena cava inferior, aunque esto lo vamos a discutir más adelante. Lo mismo ocurre con esta población de la pregunta anterior, que eran sujetos con TEC contuso con alto riesgo de progresión, que en el caso de que la imagen progrese debemos considerar la profilaxis mecánica y debemos considerar, según la situación, la colocación de un filtro de vena cava inferior. Debemos traer a colación algunos estudios. Entre los estudios obligatorios nos encontramos con el trabajo de Byron y colaboradores de marzo del año 2022, publicado en JAMA. Fue un estudio de corte retrospectivo con una muestra de 4.951 pacientes. Fueron pacientes neuroquirúrgicos urgentes en 304 centros de traumatología. El estudio se hizo entre el 1 de enero del año 2012 hasta el 31 de diciembre del 2016 y tuvo como objetivo evaluar el inicio de la profilaxis farmacológica luego de la intervención neuroquirúrgica urgente. El endpoint primario fue tromboembolia venosa, haciendo referencia a trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, y los resultados secundarios fueron reintervenciones neuroquirúrgicas luego del inicio de la profilaxis. Este estudio, antes de que pasemos a ver esta tabla que ya hace parte de la revisión sistemática de los autores de la guía, encontró que el retraso en la profilaxis se asociaba con mayores probabilidades de tromboembolia venosa. Estamos hablando de un OR ajustado de 1.08 por día. También encontraron que cada día de retraso en la profilaxis se asociaba con una disminución en las probabilidades de repetir la neurocirugía. Hablamos durante los primeros 3 días 28% y luego del tercer día del 15%. También encontraron que la profilaxis temprana se asociaba con una mayor mortalidad entre los pacientes con monitorización o drenaje intracraneal inicial, y cada día adicional de retraso en la profilaxis se asociaba con menores probabilidades de muerte, con un OR ajustado de 0.94 por día. Por otro lado, cuando ya hablamos de otros desenlaces según la revisión sistemática, evidentemente la tromboprofilaxis va a reducir el riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, también de tromboembolia venosa. Aunque llegamos a tocar el valor de la unidad, podemos hablar que la calidad de esta unidad es imprecisa. En cuanto a la progresión de la hemorragia, vemos que no hay como tal una significancia estadística para poder decir que aumenta o disminuye. Tampoco hay diferencias en intervenciones neuroquirúrgicas agudas, y vemos un incremento en torno a la mortalidad con un valor estadísticamente significativo y un RR de 1.23. La siguiente pregunta es si en adultos con traumatismos o fracturas de columna aislados o con injuria de cordón espinal con bajo riesgo de sangrado que son tratados de manera no quirúrgica, debería usarse profilaxis farmacológica temprana dentro de las 24 a 48 horas luego de la lesión. Los autores sugieren iniciar la profilaxis farmacológica temprana en torno a 24 a 48 horas luego de la lesión, una recomendación débil con una evidencia de muy baja calidad. Sin embargo, si el paciente presenta déficit neurológico o hay expansión del hematoma
hematoma intraespinal o epidural, se debe discutir con el equipo de cirugía de columna. En la literatura se ha documentado una mayor incidencia de tromboembolia venosa en pacientes con paraplegia en relación a la tetraplegia. Hablamos de 16.7% versus 3.3%, posiblemente porque esto sea un fenómeno multifactorial, porque en teoría uno pensaría que los pacientes tetraplégicos van a tener un mayor riesgo de tromboembolia venosa o trombosis venosa profunda. Sin embargo, también debemos traer a colación que usualmente las terapias físicas en los pacientes con tetraplegia y la movilización suele ser más agresiva en relación a los pacientes con paraplegia. Esto puede verse a un fenómeno, como mencionamos, multifactorial. Vale la pena enunciar que la tetraplegia es especialmente frecuente en pacientes con injuria del cordón espinal, sobre todo a nivel del segmento torácico. Y en cuanto a la incidencia del hematoma intraespinal traumático, ya que estamos dialogando de esto, hablamos de una incidencia entre 0.5 a 7.5. Hay dos estudios que debemos mencionar, empezando por la publicación de Aito del año 2002 con 176 pacientes y la publicación de Khan del año 2018, ambas en pantalla, que se realizó con 8.552 pacientes que se aleatorizaron 4.276 al grupo temprano y otros 4.276 al tardío. Y a partir de esto, ¿qué podríamos concluir? Primero, que hay un menor riesgo de tromboembolia venosa, hay una reducción de la trombosis venosa profunda y de la embolia pulmonar, esto resulta obvio, pero no hubo diferencias en la necesidad de la minectomía descompresiva luego de la profilaxis. La mortalidad y la transfusión sanguínea no fueron significativamente diferentes y no hubo diferencias sobre el riesgo de hematoma intraespinal, hematoma epidural, empeoramiento del examen neurológico motor y de sangrado extracraneal. La siguiente pregunta es si en adultos con traumatismos o fracturas de columna y o injuria del cordón espinal tratados quirúrgicamente se debería utilizar tromboprofilaxis temprana. Ellos sugieren que se inicie la tromboprofilaxis temprana luego de que ocurra la fijación espinal en vez de la profilaxis farmacológica retrasada. Sin embargo, si nuestro paciente empieza a presentar déficit neurológico o expansión del hematoma intraespinal o epidural que se logre documentar en el imagenológico de columna, sea una resonancia magnética o un TAC, se debe interconsultar de inmediato con el equipo de cirugía de columna. Dos estudios, el de Kim, realizado en 206 pacientes, y el de Chang y colaboradores con 501 pacientes. El primero mostró que en cuanto a la tasa de hematomas epidurales no hubo ninguna diferencia entre el grupo temprano y tardío. Y en el estudio de Chang no se mostraron asociaciones entre profilaxis temprana y el riesgo de expansión del hematoma intraespinal. Si bien es cierto que el HR es de 1.9, cuando vamos a mirar el intervalo de confianza es extremadamente amplio, de 0.32 a 11.49, un valor bárbaro. También podríamos mencionar que la intervención de tromboprofilaxis temprana no fue diferente en cuanto a la necesidad de laminectomía descompresiva, tampoco en cuanto a mortalidad ni necesidad de transfusión sanguínea luego de la profilaxis. Evidentemente va a reducir la tasa de fenómenos tromboembólicos, sea trombosis venosa profunda o sea embolia pulmonar, etcétera, etcétera. La siguiente pregunta es si deberíamos optar por heparina de bajo peso molecular en lugar de heparina no fraccionada. Ellos sugieren utilizar heparinas de bajo peso molecular como la dalteparina o la enoxaparina. Esto es una recomendación débil con una calidad de evidencia baja. Sin embargo, la heparina de bajo peso molecular no va a ser la de elección en todas las circunstancias. Me explico. Un paciente con un marcado compromiso renal no se va a beneficiar
tanto de heparinas de bajo peso molecular. Está documentado que incrementa el riesgo de sangrado. Por lo tanto, en este tipo de población se preferiría utilizar una heparina no fraccionada. En pacientes con enfermedad renal terminal o con tasas de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros minuto. Otros aspectos importantes a destacar cuando comparamos una con la otra es que la heparina de bajo peso molecular se asocia con una reducción significativa de la TBP en relación a la heparina no fraccionada. También se asociaba con una probabilidad de trombosis venosa más disminuida y un menor riesgo de embolia pulmonar. Por otro lado, también reducía la mortalidad en relación a la heparina no fraccionada. No habían diferencias en cuanto a eventos hemorrágicos mayores ni eventos adversos o necesidad de reintervenciones. La siguiente pregunta es si en adultos con traumatismo a quienes se les prescribe heparina de bajo peso molecular deberíamos utilizar dosis intermedias altas o dosificaciones convencionales. Al menos en los pacientes con trauma tiene mayor utilización los protocolos de 40 miligramos cada 12 horas. Eso es tromboprofilaxis, no anticoagulación. Recuerden que si nosotros hiciéramos un cálculo ajustado por peso, posiblemente estaríamos dando 0.5 o menos de 0.5 miligramos por kilo en el caso de la enoxaparina. Y de hecho en la literatura el régimen que más se utiliza en este contexto es enoxaparina 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Aunque en la literatura hay 3 estrategias de dosificación, hay una estrategia que es fija más alta, que son los 40 cada 12 horas. Hay otra que es basada en los ajustes de nivel del anti-10A con dosis escalonadas según el valor, y hay otra que es ajustada según el peso. Se basa en el peso y estratifica la dosis a partir de hecho. Pero cuando se comparan las distintas dosificaciones no hay ningún tipo de diferencia, ni siquiera con aquella que es guiada por los niveles de anti-10A. Por ende, se puede utilizar cualquier tipo de regimiento en cuanto a la posología. La siguiente pregunta es si en adultos con trauma que no son candidatos a profilaxis farmacológica se debería utilizar profilaxis mecánica con compresión neumática intermitente frente a ninguno. Esto lo habíamos respondido en un inicio, es la única recomendación fuerte, aunque la evidencia es de muy baja calidad. Y en ese orden de ideas se recomienda la utilización de profilaxis mecánica frente a ninguna. La profilaxis mecánica incluye medias de compresión graduada, dispositivos de compresión intermitente, dispositivos de compresión secuencial y también las bombas de pie a B. Vale la pena anunciar que las medias antitrombosis o medias de compresión no son medidas efectivas en relación a los dispositivos de compresión intermitente. En otras palabras, no tienen mayor utilidad. Traemos a colación el estudio CLOTS, un estudio controlado aleatorizado ciego con 2.518 pacientes que fueron ingresados dentro de una semana post accidente cerebrovascular en 64 centros. Se aleatorizaron a medias de compresión graduada hasta el muslo o anada y se les hizo ecografía entre el día 7 a 10 y 25 a 30 luego de la inscripción. Los resultados fueron TBP y también evaluaron complicaciones. En cuanto a TBP primaria, no hubo diferencias 10 versus 10.5. En cuanto a complicaciones dérmicas, fueron más comunes en el grupo de medias de compresión con un OR de 4.18, lo cual es obvio, y en relación a la interpretación del COLS, no se debería utilizar
medias de compresión. Sin embargo, aunque el Klotz dice esto, cuando vamos a mirar la revisión sistemática hecha por los autores, vemos que primero, no hay diferencia en mortalidad. Segundo, la profilaxis mecánica se asocia con un menor riesgo de tromboembolia, un RR de 0.34, con un intervalo de confianza que va de 0.19 a 0.60, se asocia con un menor riesgo de embolia pulmonar, con un RR de 0.71, aunque alcanzamos a cruzar la unidad en el índice de confianza. Por otro lado, dos ensayos clínicos que reportan los autores no informaron eventos de sangrado cuando se utilizaba la tromboprofilaxis mecánica, lo cual también es obvio porque no debería de generar ningún tipo de sangrado en relación al placebo, y también mostró que la profilaxis mecánica se asociaba con un pequeño aumento en la tasa de lesiones cutáneas, un pequeño aumento en relación a ese OR tan alto que era reportado en el estudio Klotz. La siguiente pregunta es si en adultos con trauma se recomienda agregar profilaxis mecánica a la profilaxis farmacológica. Ellos sugieren la utilización de ambos. Es una recomendación débil con evidencia de muy baja calidad, y si vamos a tratar este tema debemos mencionar al PREVENT, que lo traeremos a colación en varias ocasiones. Fue un estudio clínico aleatorizado que se hizo con pacientes adultos dentro de las 48 horas luego del ingreso a la UCI. Compararon el tratamiento con compresión neumática durante al menos 18 horas diarias junto a la profilaxis farmacológica versus la profilaxis farmacológica exclusiva, sea con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. El resultado primario fue aparición de trombosis venosa profunda proximal de la extremidad inferior que se haya detectado en ecografías semanales. Contó con 2.003 pacientes, 991 en el grupo de intervención, 1.012 en el grupo de control. En cuanto a la tasa de trombosis venosa profunda proximal, fue del 3.9 versus el 4.2 en relación al tromboembolismo venoso de 10.4 versus 9.4, y en cuanto a muerte a los 90 días de 26.1 versus 26.7. En otras palabras, no hubo diferencias. Sin embargo, vamos a tener el hecho de que la combinación de profilaxis mecánica y farmacológica redujo el riesgo de TBP y también redujo el riesgo de embolia pulmonar. Por otro lado, en relación a la profilaxis farmacológica sola versus la tromboprofilaxis mecánica y la farmacológica, no se generaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al riesgo de lesiones cutáneas en las extremidades inferiores. Llegando hacia el final, tenemos pendientes dos preguntas. Y la siguiente pregunta es si en adultos con trauma, que no son candidatos para profilaxis farmacológica, se debería recomendar la detección rutinaria mediante ecografía versus la no realización de una detección rutinaria. Los autores sugieren que se realicen ecografías bilaterales de las extremidades inferiores de manera rutinaria para poder detectar trombosis venosa profunda asintomática. Una recomendación débil, evidencia de muy baja calidad. Es una recomendación que no es aplicable en pacientes con trauma que están deambulando o que tienen bajo riesgo de tromboembolia venosa. Volvemos a traer a colación el subestudio PREVENT. Y mencionamos un subestudio del PREVENT que mostró una asociación entre vigilancia ecográfica y una menor mortalidad a los 90 días. Miren que no alcanzamos a pasar el valor de la unidad. También encontramos que el grupo de vigilancia ecográfica rutinaria tuvo mayor riesgo de trombosis venosa profunda distal, pero esto es porque se pudo identificar de manera más prematura, 15 veces aproximadamente más prematuro. También el grupo de vigilancia ecográfica tuvo un mayor riesgo de trombosis venosa profunda proximal, por lo mismo, porque se detectó más fácilmente. Hubo también una mayor capacidad de poder identificar fenómenos trombóticos antes. Por otro lado, hubo menos tasas de embolia pulmonar en estos pacientes que fueron vigilados con un RR de 0.11. No cruzamos la unidad y esto se explica a que se pudieron cribar los casos de trombosis
de trombosis venosa profunda antes de que pudieran embolizar. No hubo diferencias en el riesgo de mortalidad hospitalaria entre ambos grupos, pero sí diferencias en cuanto a mortalidad a 90 días. La última pregunta es si en adultos con trauma que no son candidatos para profilaxis farmacológica deberíamos utilizar filtro de vena cava profiláctica. La recomendación es que no se sugiere. Una recomendación débil con una evidencia de muy baja calidad, pero podría considerarse en pacientes que no puedan recibir profilaxis farmacológica durante 7 días o más. Recuerden que la utilización rutinaria de filtro de vena cava se asocia por un lado con más costos, pero también con riesgo de penetración, infección, migración y trombosis. Traemos a colación el estudio de Ho del año 2019, publicado en el New England Journal of Medicine en julio. Fue un estudio clínico aleatorizado, multicéntrico. Participaron 240 sujetos con lesiones graves y contraindicación para la anticoagulación. Asignaron a los pacientes a un grupo de filtro de vena cava y a otro donde no se utilizó. Los resultados fueron embolia pulmonar sintomática o muerte a los 90 días. Ellos tomaron ecografías de las piernas a las 2 semanas y también angiografía pulmonar por angiotac. En cuanto a los resultados principales, la incidencia de embolia pulmonar sintomática o muerte fue similar en ambos grupos, 13.9% versus 14.4%. Por otro lado, no hubo ningún caso de embolia pulmonar en los pacientes que tuvieron un filtro de vena cava inferior, mientras que hubo 14.7% en el grupo de control que no recibieron anticoagulación profilaxis dentro de los 7 días. Se logró atrapar un trombo en el filtro en 6 pacientes. Este estudio, si bien es cierto que demostró algunas cosas muy importantes, debemos destacar que entre el subgrupo de pacientes que no recibieron profilaxis farmacológica en los primeros 7 días, la utilización del filtro de vena cava sí redujo el riesgo de embolia pulmonar sintomática. Estamos hablando de un RR de 0 y estamos hablando de un índice de confianza que va de 0 a 0.55. Es un hallazgo importante. Cuando los autores promediaban entonces las distintas evidencias que surgían de la literatura, encontraban que no habían diferencias en mortalidad, había una reducción de embolia pulmonar, había una reducción de embolia pulmonar fatal, no habían diferencias en cuanto a trombosis venosa profunda, ni habían diferencias en cuanto a mortalidad entre los dos grupos. Para concluir, podríamos llevarnos 3 mensajes. El primer mensaje es que un ISS de 10 o más sugiere profilaxis farmacológica lo antes posible, y esta guía de práctica clínica en gran medida va de la mano con el American College of Surgeons, que también recomienda la profilaxis farmacológica temprana sin tener una necesidad justificada mediante una puntuación de riesgo formal. Existen alternativas para poder estadificar el riesgo, como la evaluación de riesgos de Greenfield o el sistema de puntuación embólica traumática. Y en relación a todas las recomendaciones que acabamos de ver, la única recomendación fuerte fue usar profilaxis mecánica frente a ninguna. En pantalla vemos las imágenes que resumen básicamente los hallazgos de esta guía. Muchas gracias.